Hola de nuevo, amigas, amigos. Acá estamos con un nuevo vídeo. El tema de hoy es la reconciliación. La reconciliación como paso para avanzar hacia un bienestar interior, como paso para avanzar hacia la paz interna, como paso para producir un cambio profundo en nuestras vidas. La reconciliación como experiencia espiritual profunda. De este aspecto hablaremos al final del vídeo. La reconciliación es muy importante. Sin reconciliación estamos atados a nuestro pasado y no nos liberamos de él, por lo tanto se va a repetir. Pero, ¿qué es la reconciliación? Es un acto valiente, de bondad, de querer salir de una situación mental enturbiada por el malestar y el resentimiento. Consiste básicamente en ver lo que ocurrió desde diferentes puntos de vista para comprender en profundidad y liberarse de esas visiones donde se prioriza juzgar a los demás, se prioriza la maldad de los demás o la maldad de uno mismo, sin comprender verdaderamente las diferentes situaciones que concurrieron para que sucediese aquello. Evaluamos no como culpabilidades, sino como errores en la vida cotidiana. Gracias a ese cambio de enfoque se puede producir la reconciliación. Y para que se produzca este cambio de enfoque necesitamos mirar lo que ocurrió con cierta bondad, con cierta compasión, con cierta humanización de lo que ocurrió. Gracias a este cambio de enfoque se puede producir esa conversión interna que es la reconciliación. Entonces, empecemos, vamos a profundizar en la reconciliación. La reconciliación es algo de lo que no se habla en Occidente. No hay experiencias sociales o personales de reconciliación. En otras culturas sí. En el África ha habido procesos muy importantes de reconciliación en sociedades que han tenido conflictos armados. El más conocido es el de Mandela, cuando fue liberado en Sudáfrica. Él no fue hacia la revancha, él fue hacia la integración y la reconciliación. Ese es un gran ejemplo a seguir. En Europa ha habido muchos conflictos. En Occidente ha habido muchos conflictos armados y también de grupos terroristas. Se ha llegado a situaciones de cese de la violencia, de paz, pero no de reconciliación. Acá nadie habla de reconciliación. Entonces, en Occidente tenemos un serio problema con esto. Y esto lo sabemos porque he hecho un estudio muy profundo sobre la venganza, la justicia, la violencia, que se refleja en este libro. La superación de la venganza, un nuevo horizonte espiritual. Y aquí se estudia y se analiza por qué en Occidente no hay ejemplos ni situaciones de reconciliación. En otras culturas sí, las hay. En el África las hay. En Asia las hay. En Occidente todos los conflictos se resuelven con venganza. Y muchas veces las guerras sucesivas que ha habido en Occidente son una cadena de actos vengativos. Entonces estamos en una situación muy triste porque no sabemos reconciliarnos. Debemos aprender a reconciliarnos, porque si no, cada vez que tenemos un conflicto o una tensión en nuestras relaciones personales o sociales, se resuelven exigiendo justicia o vengándote. Y esto genera una atmósfera social y una atmósfera psicológica y mental de mucho malestar. Así no vamos bien. Aquí en Europa pensamos cosas un poco difíciles de explicar. Pensamos, por ejemplo, lo siguiente, que si nosotros nos reconciliamos, estamos dando la razón al otro. Esto no es así, obviamente. Pero a priori, antes de la reconciliación se piensa esto. También se piensa que cuando alguien nos ha hecho mal, nos ha causado un daño, él debe sufrir en compensación a eso. Y cuando él sufre, por ejemplo, con la cárcel o con otro tipo de penas, la cosa queda compensada. ¿Cómo queda compensada? Esto es un poco difícil de entender, pero así se piensa en Occidente. ¿Y por qué digo que la venganza es uno de los pilares de la sociedad occidental? ¿Por qué digo que siempre tendemos hacia eso cuando hay conflictos? Muy bien, pongamos ejemplos. Todos conocemos muchos ejemplos. Por ejemplo, dos personas se conocen, se aman, se enamoran, crean un proyecto de familia, tienen hijos, todo va muy bien, pero en un momento dado las cosas se tuercen, se generan algunas situaciones, ya no hay ese afecto, se pone la cosa un poco fea, empiezan a hablar de divorcio, se divorcian y se enemistan. Se enemistan de por vida, porque el otro hizo no sé qué, porque la otra hizo no sé qué, porque entonces eso es imperdonable. Eso es
una cultura de la venganza, no es una cultura de la reconciliación. Aquí, cada vez que tenemos un conflicto en las relaciones, se termina con rupturas y con un alejamiento casi siempre definitivo de aquel que consideramos que nos hizo mal. Esta es la cultura que tenemos en Occidente. No tenemos otra opción porque no sabemos que existe la reconciliación y que eso se puede aplicar a la vida cotidiana. Nos iría mucho mejor si hiciésemos así. Pero no tenemos modelos a seguir. Si le damos un repaso a la cultura occidental, podemos encontrar multitud enorme de películas y de producciones culturales que tienen que ver con héroes, justicieros y vengativos. Esto es muy llamativo. La gran mayoría de las producciones culturales sobre héroes vengadores es en Occidente. Esto quiere decir muchas cosas. Y cuando hay que ser justiciero, todo el mundo lo sabe hacer muy bien. Cuando hay que reconciliarse, la gente ni lo habla, la gente no tiene esa opción. Las personas no saben qué es eso de la reconciliación y sobre todo no saben que les puede cambiar la vida para bien. Y puede ser una renovación de la vida y una apertura a un nuevo futuro. Este es el punto importante, porque lo importante no es salirse con la suya, ni lavar la imagen que ha sido perjudicada por los actos del otro. Lo importante es mi bienestar interior, mi crecimiento interior. Y si no me reconcilio, me quedo bloqueado con aquello que pasó, me quedo resentido, me quedo en el malestar. Si uno quiere salir de esa situación hacia un nuevo futuro, no hay vuelta atrás. La única opción es la reconciliación. Obviamente sabemos muy bien que la reconciliación no es fácil. Es un acto difícil, intencionado, que requiere un esfuerzo de mucha comprensión para ver lo que ocurrió desde diferentes puntos de vista. Pero no hay otra salida si uno quiere liberarse de aquello que le tiene fuertemente atado al pasado. Como hemos dicho, en Occidente nadie habla de reconciliación, nadie o casi nadie. Silo, en el año 2007, en Punta de Vacas, explica públicamente la necesidad de la reconciliación y cómo se avanza hacia la reconciliación. Veamos ese vídeo. Es muy esclarecedor y muy profundo. Reconciliación sincera con nosotros mismos y con aquellos que nos han herido. Reconciliación profunda con uno mismo y con aquellos que nos han herido. En esas relaciones dolorosas que hemos padecido, no estamos tratando de perdonar ni de ser perdonados. Perdonar exige que uno de los términos se ponga en una altura moral superior y que el otro término se humille ante quien perdona. Y es claro que el perdón es un paso más avanzado que el de la venganza, pero no lo es tanto como el de la reconciliación. Tampoco estamos tratando de olvidar los agravios que hayan ocurrido. No es el caso de intentar la falsificación de la memoria. Es el caso de comprender lo que ocurrió para entrar en el paso superior de reconciliar. Nada bueno se logra, personal o socialmente, con el olvido o el perdón. Ni olvido ni perdón, porque la mente debe quedar fresca y atenta, sin disimulos ni falsificaciones. Estamos considerando ahora el punto más importante de la reconciliación, que no admite adulteraciones. Si es que buscamos la reconciliación sincera con nosotros mismos y con aquellos que nos han herido intensamente, es porque queremos una transformación profunda de nuestra propia vida. Una transformación que nos saque del resentimiento en el que, en definitiva, nadie se reconcilia con nadie, y ni siquiera consigo mismo. Cuando llegamos a comprender que en nuestro interior no habita un enemigo, sino un ser lleno de esperanzas y fracasos, un ser en el que vemos en corta sucesión de imágenes momentos hermosos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento. Cuando llegamos a comprender que nuestro enemigo es un ser que también vivió con esperanzas y fracasos, un ser en el que hubo hermosos momentos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento, estaremos poniendo una mirada humanizadora sobre la piel de la monstruosidad. Este camino hacia la reconciliación no surge espontáneamente. Del mismo modo que no surge espontáneamente el camino hacia la no violencia, porque ambos requieren una gran comprensión y requieren también la formación de una repugnancia física por la violencia.
no seremos nosotros quienes juzguemos los errores propios o ajenos. Para eso estará la retribución humana y la justicia humana, y será a la altura de los tiempos la que ejercerá su dominio. Pero yo no quiero juzgarme ni juzgar, quiero comprender en profundidad para limpiar mi mente de todo resentimiento. Reconciliar no es olvidar ni perdonar, es reconocer todo lo ocurrido y es proponerse salir del círculo del resentimiento. Es pasear la mirada reconociendo los errores en uno y en los otros. Reconciliar en uno mismo es proponerse no pasar por el mismo camino dos veces, sino disponerse a reparar doblemente los daños producidos. Pero está claro que a quienes nos hayan ofendido no podemos pedirles que reparen doblemente los daños que nos ocasionaron. Sin embargo, es una buena tarea hacerles ver la cadena de perjuicios que van arrastrando en sus vidas. Al hacer esto, nos reconciliamos con quien hayamos sentido como un enemigo, aunque esto no logre que el otro se reconcilie con nosotros. Pero eso ya es parte del destino, de sus acciones, sobre las que nosotros no podemos decidir. Estamos diciendo que la reconciliación no es recíproca entre las personas, y también estamos diciendo que la reconciliación con uno mismo no trae como consecuencia que otros salgan de su círculo vicioso, aunque se pueden reconocer los beneficios sociales de semejante postura individual. Bueno, como vemos, la reconciliación se hace poniendo una mirada humanizadora sobre lo que pasó, comprendiendo en profundidad las diferentes circunstancias que se llevaron a esa situación. Una mirada compasiva y bondadosa. La reconciliación es difícil cuando alguien te ha herido, es un poco más difícil cuando tú has perjudicado a otro, y también es difícil cuando uno se ha perjudicado a sí mismo y tiene que reconciliarse consigo mismo. Pero es muy profundo cuando esto ocurre. Yo tengo alguna experiencia de procesos de reconciliación. Para mí ha sido muy liberador. Soy otra persona desde entonces. Claro, no son situaciones tan graves, ¿no? No he matado a nadie, ni situaciones terribles, pero sí actos suficientes como para perjudicar y dañar y hacer sufrir a una persona o a mí mismo, y entonces hay que reconocer lo que ocurrió, mirar lo que ocurrió con honradez, con valentía y con bondad. Y entonces se produce una situación de conversión de imágenes, y uno, cuando queda reconciliado, os digo que uno se siente otra persona. Uno se siente que se le abre el futuro. Crece fuertemente la fe en uno mismo y por lo tanto en el ser humano. En base a esta experiencia podemos decir que si la reconciliación avanzase y fuese algo contagioso a nivel social, viviríamos en otro mundo. Las sociedades y las relaciones serían de otra manera. Cuando hay conflictos se resolverían de otra manera. Desde luego, conflictos sociales fuertes se resolverían de otra manera, pero también conflictos personales. Y es muy importante hacer crecer la cultura de la reconciliación si nosotros queremos que el mundo avance hacia otro tipo de sociedad. Todos los seres humanos tenemos derecho a la felicidad y al bienestar, a la elevación espiritual, a la elevación de nuestro espíritu y de nuestra dignidad. Pero esto no es posible sin reconciliación. Si quieres salir de tu situación hacia un nuevo futuro, da un paso valiente y reconcíliate con aquello que pasó, con aquello que hiciste. Reconcíliate contigo mismo y te liberarás. Bueno, conozco mucha gente que ha tenido experiencias de reconciliación. He escuchado y leído testimonios de reconciliación. Si crees que tienes algo que aportar, en los comentarios pon tu testimonio de reconciliación. También, si ves difícil reconciliarte, escribe en los comentarios. Podemos conversarlo. No es fácil reconciliarse, pero es un paso muy importante. Creo que la reconciliación va a ser muy buena para todos nosotros y para la sociedad. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que podéis dar un like o suscribiros, porque así estas ideas de reconciliación y de crecimiento espiritual llegan a más gente y será muy bueno para todos. Bueno, me despido por hoy con mis mejores deseos para que todo os vaya muy bien y, como siempre, arriba esos corazones, Sursum Corda.